Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Parra. En esta oportunidad vengo a compartirles con ustedes este interesante tema, ¿no? Titulado El papel de la terapia del lenguaje en las alteraciones neurológicas, ¿verdad? Entonces, vamos empezando con una pequeña definición sobre alteraciones neurológicas, ¿no? En particular de manera adquirida, ¿no? Entonces, se podría decir que es una lesión, ¿no? Que se produce en las estructuras cerebrales de forma súbita, ¿no? En que las personas, obviamente, habiendo nacido sin ningún tipo de daños en el cerebro, sufren, ¿no? En un momento posterior de la vida lesiones cerebrales como consecuencia de, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o una enfermedad. Entonces, debido a ello, las personas afectadas eh, presentan déficit y discapacidades que comprometen muchas veces el adecuado funcionamiento independiente en la sociedad y en el recorrido del transcurso de su vida. Entonces pueden presentar muchas veces déficit físicos, dificultades, por ejemplo, en la marcha, en la coordinación motora fina, alteraciones en la deglución, en el lenguaje, etcétera, ¿no? Además de procesos cognitivos, ¿no? Específicamente como alteraciones, por ejemplo, de la memoria, de la atención, de la planificación, conducta, muchas veces de componentes relacionados a lo que son la comunicación y alteraciones emocionales. Entonces, según las estadísticas, por ejemplo, de la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido, ¿no? Las principales causas de las alteraciones neurológicas, ¿no? Son los cerebrovasculares, con 78% de los casos, ¿no? Seguido de los traumatismos encefalocranianos, que están más o menos en un 22%, ¿no? Y muchas veces relacionado a otras patologías, ¿no? A otras etiologías como tumores cerebrales, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, como la meningoencefalitis, por ejemplo, hidrocefalia, epilepsia y otros factores que van desencadenando muchas veces cuadros de anoxia cerebral. Entonces, es muy importante observar esto y cómo el terapeuta de lenguaje va a buscar ciertas características específicas dentro de un equipo de trabajo, ¿no? En este sentido, debido a las repercusiones múltiples que se produce al realizarse, por ejemplo, una alteración neurológica, ¿no? La intervención debe ser abordada por un equipo multidisciplinario en temas de rehabilitación, ¿no? Compuesto por médicos de diferentes especialidades, por ejemplo, enfermeros, técnicos en diferentes tipos de labores, ¿no? También radiólogos, por ejemplo, nutricionistas, neuropsicólogos, el propio terapeuta de lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, fisioterapeutas, etcétera. No todo un equipo y una figura coordinada, obviamente por un médico rehabilitador. Entonces, el papel del terapeuta de lenguaje dentro de este equipo es el abordaje muchas veces de los trastornos específicos de la comunicación y las funciones orofaciales. Tanto así que su labor es prácticamente una evaluación específica y sobre todo la rehabilitación en temas posteriores que quedan como una secuela, ¿no? Por ejemplo, temas de disfagia, disfonía, cuadros de disartria, trastornos respiratorios que se pueden asociar, las mismas afases, por ejemplo, ¿no? Alteraciones pragmáticas propias del proceso de comunicación, etcétera. Entonces, en función de poder tratar de buscar ciertos entrenamientos, ¿no? Implantación de sistemas tal vez alternativos o aumentativos de comunicación, ¿no? En coordinación muchas veces con todo el equipo, ¿no? Que siempre sea preciso de una manera integral, ¿no? Y de manera individualizada también. Entonces, ¿qué es lo que el terapeuta del lenguaje trata como unas secuelas específicas de estas alteraciones neurológicas? Por ejemplo, en nuestra formación, ¿no? En la formación del terapeuta del lenguaje, ¿no? Que es un profesional sanitario prácticamente que está ávido, ¿no? Y habilitado para diagnosticar, prevenir, tratar
¿no? Algunas alteraciones que se correlacionan con las alteraciones propias de la comunicación, el lenguaje, el habla, las funciones orofaciales, ¿no? La succión, deglución, masticación y respiración, que quiero referirme con funciones orofaciales, ¿no? En el cual el paciente con alteraciones neurológicas vamos a encontrar una amplia, ¿no? Y diversa variedad de combinación de ciertas secuelas, tanto comunicativas como que se relacionan directamente al campo de la terapia miofuncional. Entonces, la coordinación específica de estas funciones orofaciales, ¿no? Va a depender, ¿no? Si se va a trabajar en un niño muy pequeño, probablemente sea cuadros de succión, ¿no? Va a depender de la edad. Entonces, vamos a focalizarnos, por ejemplo, en lo que es la masticación, deglución y respiración, y gran parte de ello es la responsable de la característica mecánica de la alimentación. Entonces, prácticamente es muy importante tratar de identificar cuáles son estos patrones sin dejar de lado también las alteraciones de la comunicación que pueden causar problemas específicos tanto en la característica del lenguaje expresivo como del lenguaje comprensivo. Entonces, algo muy importante de poder determinar vendría a ser como especialista en motricidad orofacial, por ejemplo, son secuelas neurológicas relacionadas a alteraciones fonoarticulatorias y de deglución, por ejemplo, ¿no? Como vendría a ser una parálisis facial asociada, en el cual obviamente vamos a identificar que existen dos tipos de parálisis facial, tanto la central como periférica. Entonces va a depender de la alteración que puede estar produciéndose esto, ¿no? Y que a la vez va a repercutir en funciones diferentes, en el cual pueden estar alteradas, por ejemplo, la deglución, el habla, la fonación. Entonces, para esto es muy importante hacer una evaluación, ¿no? Y posterior planificación de las actividades de una manera conjunta en la mayor parte de la población con estas alteraciones neurológicas, ¿verdad? Entonces, de ahí hay que tratar de identificar específicamente qué es lo que podríamos hacer en cuanto a lo que es la evaluación. Entonces, si bien es cierto, es muy importante tratar de identificarnos como un equipo multidisciplinario para tener los objetivos funcionales adaptados específicamente a las personas, ¿no? Y esto significa una evaluación de tipo flexible y global, ¿no? Dependiendo ciertas alteraciones, ¿no? Posibles alteraciones que pueda tener el paciente, como por ejemplo alteraciones físicas, cognitivas, emocionales, que prácticamente tengan una repercusión muy particular en su propio ser, en su familia y en la sociedad, ¿no? Tal y como nos dice, por ejemplo, el enfoque de la evaluación, ¿no? Del Clasificador Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que es el CIF, ¿no? Que esto ya ha sido propuesto el año 2011, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, en el cual van a ver la perspectiva biopsicosocial predominante en esta característica del proceso integral evaluativo de una persona. Entonces, la idea es tratar de evaluar diferentes tipos de componentes, ¿no? El terapeuta de lenguaje se va a encargar directamente de trabajar aquellos desórdenes que se están correlacionando con alteraciones en la comunicación, por ejemplo, tanto de tipo comprensivo, expresivo, como son los cuadros de afasias, ¿no? Pero ahora voy a centrarme específicamente en lo que son las funciones orofaciales, que como especialista en motricidad orofacial voy a poderles conversar un poquito mejor. Entonces, en esto tenemos que tener un adecuado nivel de valoración orofacial, tanto para las actividades de succión, masticación, respiración y deglución, ¿no? Una valoración específica funcional con una exploración primero de unos antecedentes personales, ¿no? Verificar si existen algunas malformaciones congénitas, ¿no? Si hablamos principalmente de un daño neurológico infantil o aquellas adquiridas, ¿no? Ver cómo está, por ejemplo, si existe una alteración a nivel del paladar, como las fisuras labiopalatinas, por ejemplo, o alteraciones directas, lo que vendría a ser en el frenillo de la lengua, que probablemente tenga dificultades de succión, deglución, masticación en el transcurso de su vida. Observar también cuáles son los trastornos neurológicos asociados, ¿no? Si existen algunas secuelas de problemas cardiorrespiratorios, ¿no? Como alteraciones muchas veces metabólicas que pueden conllevar a una mala adquisición de este patrón adecuado de la alimentación.
Entonces, problemas también en el desarrollo específicamente de la alimentación, el tipo, uso de alimentos, ¿no? Tal vez de una alimentación de tipo alternativa a través de sondas, ¿no? O la existencia de alguna traqueostomía. Entonces, son características muy importantes que se tienen que ir observando y evaluando, ¿no? De una manera específica. Y de manera general también es muy importante conocer conceptos específicos sobre el control cefálico y del tronco, por ejemplo, ¿no? Si existe la alimentación por vía oral, ¿no? O de una vía alternativa, cómo está su tipo de dieta, por ejemplo, cuál es la consistencia o la textura específica del cuadro de alimentación, y esto va relacionado directamente con el estado nutricional, ¿no? Y verificar cuáles son los reflejos orales, ¿no? Sí, prestando principal atención en aquellos niños pequeños, ¿no? Y en pacientes neurológicos adultos que están siendo muy afectados. Como por ejemplo tenemos el reflejo mordida muchas veces, ¿no? Que está muy exacerbado en aquellos pacientes con alteraciones neurológicas, ¿no? Por otro lado, el reflejo de apertura, ¿no? Etcétera. Existen una serie de reflejos específicos que pueden estar correlacionándose a alteraciones específicas dentro de un cuadro de afectación en general. Es muy importante también realizar, por ejemplo, actividades de evaluación en respiración, tanto como el tipo y modo respiratorio, ¿no? Para verificar específicamente si hay algún patrón anormal o verificar si existen cuadros de traqueostomía, por ejemplo, ¿no? Y ver y determinar específicamente la necesidad de una ventilación asistida, ¿no? O tener una probabilidad, no que este paciente necesitaba oxígeno como terapia. Entonces, dentro de las estructuras específicas orofaciales, tenemos que ver cómo está, digamos, los grupos musculares en función a la fuerza, a la movilidad, a la sensibilidad, ¿verdad? Verificar específicamente cómo están los patrones específicos de la succión, por ejemplo. No sé si existe el reflejo de búsqueda, cómo está directamente el reflejo de succión, ¿no? Para valorar la masticación, también verificar específicamente cuál es el lado dominante con respecto a la actividad masticatoria, ¿no? Y observar directamente también algunas pruebas tipo subjetivas para valorar directamente la deglución, ¿no? Por ejemplo, el EAT-10, que es una escala destinada específicamente a la evaluación de signos específicos en disfagia, ¿no? Que está compuesto, como su nombre lo indica, por 10 preguntas, ¿no? En la que se le hace al paciente y si es capaz de responder, ¿no? Nos va a permitir identificar la dificultad deglutoria en diferentes aspectos de su vida. También existen, por ejemplo, ciertas escalas, ¿no? Por ejemplo, que se relacionan directamente a la calidad de vida, entre las que destacan, por ejemplo, el ISWAL QOL, ¿no? Que vendría a ser la escala de vida relacionada a la deglución, ¿no? En el cual se va a observar directamente cuál es la alteración específicamente del cuadro deglutorio en función a su calidad de vida, ¿no? Por otro lado, también existe, por ejemplo, el test de volumen-viscosidad, ¿no? Que es el más utilizado por su facilidad de uso, por su aplicación y por la especificidad y la sensibilidad que esto lo tiene, ¿verdad? Entonces, esto va a consistir, por ejemplo, en la administración de volúmenes crecientes de 5, 10 o 20 centímetros cúbicos de alimentación en diferentes tipos de consistencias, sea líquido, sea néctar, sea tipo pudín, ¿no? Para determinar o detectar algún tipo de alteración y de seguridad principalmente relacionada al cuadro de eficacia en la deglución. Por lo tanto, esta exploración, esta evaluación específica se puede realizar a través de un screening inicial, ¿no? Y si es necesario complementarla ya directamente con una prueba instrumental, ¿no? En este caso que puede ser relacionado a biofluoroscopías, por ejemplo, o pruebas tipo el FES, ¿no? Que es la nasofibroendoscopía de la deglución. Entonces son características muy importantes que nos pueden identificar y verificar específicamente si tenemos un problema ya mayor. Puede, posiblemente sea a nivel de la fase oral, faríngea y o esofágica. Entonces, esto también trabajando con un equipo multidisciplinario, en el caso de la biofluoroscopía, sea con un gastroenterólogo, y en la videoendoscopía o nasofibroendoscopía de la deglución con un otorrinolaringólogo, ¿verdad? Entonces, son características muy importantes que son necesarios trabajar,
¿no? Como terapeutas del lenguaje. Entonces, a manera de conclusión, podemos determinar de que las alteraciones neurológicas van a repercutir muchas veces en todas las esferas vitales de la persona, ¿no? Entonces van a disminuir consecuentemente su calidad de vida, ¿no? Entonces las secuelas que han sido abordadas, ¿no? Desde el punto de vista de terapia y lenguaje, por ejemplo, son múltiples y de gran variabilidad, ¿no? Pero no podemos olvidar, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿no? El cual tenemos que trabajar de una manera coordinada, incluyendo prácticamente a la familia, ¿no? Y a su entorno. Entonces, esto van a dar ciertas claves de generalización y avances terapéuticos muy importantes. Entonces, para ello, el papel, el rol del terapeuta del lenguaje no solo es de conocer las técnicas propias de su disciplina, ¿no? Es muy importante también estar en constante actualización. Es muy recomendable tener la formación de otras metodologías, otros aportes específicos, ¿no? Que nos van a permitir trabajar de una manera combinada, coordinada con el equipo transdisciplinario. Algo muy importante también es la edad del paciente, ¿no? En el cual será un factor muy determinante del cuadro de la intervención, ya que puede variar y adaptarse muchas veces al cuadro neurológico secuelar. Entonces se tiene que tener en cuenta las habilidades, ya que se debe variar ciertas características, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de identificar cuáles son las lesiones y las secuelas específicas que pueden traer como esta situación, ¿no? Que pueden dañar el aspecto social, el aspecto laboral y ciertas características escolares, ¿no? En caso de niños pequeños. Entonces, algo muy importante también es identificar, por ejemplo, la propuesta terapéutica que se va a realizar, ¿no? O para esto necesitamos, obviamente, hacer un cuadro de evaluación específica, ¿no? A partir de los signos y ciertas dificultades observadas que nos van a permitir plantear ciertos objetivos, pero de una manera real y funcional, ¿no? Además de muchas veces apoyarnos, ¿no? De puntos específicos, como por ejemplo, relacionados siempre a lo que es el paciente, ¿no? Con respecto a sus capacidades, a sus deficiencias y sobre todo a la posibilidad que ellos puedan tener, ¿no? De facilitar ciertas opciones, ¿no? Que le van a permitir mejorar su cuadro de trabajo, ¿no? Y nosotros como tal buscar un cuadro de intervención asociada siempre a la realidad del paciente. Entonces, todo ello con el objetivo final, ¿no? Y común para el equipo multidisciplinario de proporcionar una gran y mejor calidad de vida posible a la persona y a su entorno en su nueva situación, ¿no? Es muy importante ver y poder identificar situaciones tanto de trabajo específico como para poder determinar, ¿no? Si existe algún tipo de habilitación o de rehabilitación de una manera específica y espontánea con respecto a las actividades que podamos estar realizando también. Entonces, la idea es coadyuvar directamente a este trabajo, ¿no? Si el paciente tiene dificultad para masticar, facilitar actividades de estas para que se produzcan ciertas actividades. La de deglución, hay que tener mucho cuidado con ello porque eh, podemos causar alteraciones más complicadas como aspiraciones. Entonces tenemos que tener un cuadro específico de trabajo y de conocimiento variado sobre este tema, ¿no? Y es muy importante de que el terapeuta de lenguaje se subespecialice en áreas específicas, como por ejemplo la motricidad facial, ¿no? El lenguaje neurológico infantil, ¿no? Funcional, ¿no? Tenemos el tema de colegas que están trabajando directamente la voz. Entonces, mientras más especializado uno sea, es mucho mejor para poder dar mejor abordaje y tratamiento específico a los pacientes, ¿sí? Bueno, eso ha sido una pequeña reflexión desde el punto de vista del terapeuta del lenguaje, ¿no? Y espero que tenga a bien haber proporcionado alguna información muy relevante para ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.